Listo, sí, señor. Buenas tardes. Les habla el profesor Jesús Glay Mejía desde el canal educativo Debates en Trabajo Social. En el día de hoy, dando continuidad a nuestra programación, vamos a entrevistar al profesor Rafael Alberto Zambrano, una persona dentro de los entrevistados, el más joven, digamos, hasta ahora. Los dos docentes que entrevisté sobre temas académicos eran profesores ya jubilados con una trayectoria bastante amplia de más de 40 años. Hoy he invitado a una persona de las nuevas generaciones. Queremos también conocer los diferentes puntos de vista. Entonces, vamos a trabajar con el profesor Rafael. Bien, bueno, profesor, bienvenido. Muchas gracias, profesor Jesús, por esa invitación al canal educativo de Debates en Trabajo Social. Un honor estar en este espacio y, bueno, conversar con usted sobre temas que nos convocan en la profesión de trabajo social. Muchísimas gracias. Bien, bueno, no, gracias, profesor Rafael, por estar acá, por atender la invitación. Un saludo muy especial también para las y los colegas que nos escuchan, para los y las estudiantes. Este es un canal que vengo promoviendo como un espacio de encuentro entre los colegas para debatir temas, para estimular el debate académico en Colombia, en la profesión. Hay muchos temas que tenemos por debatir, por analizar. Entonces, buscamos que eso se haga a través de este espacio. Vamos poco a poco mejorándolo y volviéndolo más completo como canal ya académico. Bien, entonces yo le pediría al profesor Rafael que nos cuente quién es él, quién es Rafael Alberto Zambrano. Adelante, profesor. Muchas gracias, profesor Jesús Gley. Bueno, como muchas gracias, profesor Jesús Gley. Está bien. Bueno, ya algunos me han venido conociendo en diferentes escenarios, en diferentes espacios. Mi nombre es Rafael Alberto Zambrano Vanegas, soy de Bogotá, trabajador social de la Universidad de La Salle. Me gradué en el año 2004. Digamos que a mí me tocó esa etapa de los finales de la década de los 90 y comienzos del siglo XXI en la vida universitaria. Hice mi pregrado en trabajo social en La Salle, en la Universidad de La Salle en Bogotá, ciudad donde nací, crecí, viví en mis primeros años. Ahí sí, como decía un presentador de televisión, mis primeros 40 años. Bueno, maestría en Gobierno y Políticas en la Universidad de Colombia, con título de Columbia University de la ciudad de Nueva York, Gobierno y Políticas Públicas, y pues allí tuve la oportunidad de poder fortalecer muchos conocimientos en toda la parte de la gestión pública, de la hechura de las políticas públicas, de la gestión misma, de lo público, del manejo de gobierno, entre otras. Y eso me abrió las puertas pues para el ejercicio de la docencia. Yo me desempeñé durante mis primeros años de ejercicio profesional en varios programas sociales en la ciudad de Bogotá, en varias localidades del Distrito Capital. Yo trabajé con programas adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en la localidad de Santa Fe, en la localidad de Mártires, también con programas de la Secretaría Distrital de Integración Social, principalmente en la localidad de Kennedy, en la localidad de Bosa. Y bueno, se dio pues como la opción para ejercer la labor docente en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, donde ingresé como docente hace ya 10 años exactamente. Y allí tuve la oportunidad de dirigir ese programa, el programa de trabajo social del Centro Regional Soacha,
me encontré con un programa académico muy dinámico en la ciudad de Soacha, ciudad conurbada, Bogotá. Y bueno, allí tuve la oportunidad de contar con un excelente equipo de trabajo y poder desarrollar allí una serie de procesos que nos vincularon precisamente a diferentes espacios del CONEX, del Consejo Nacional para la Educación en el Trabajo Social. Ya en 2018, pues tomé la decisión de trasladarme a la ciudad de Barranquilla, por otros motivos más de tipo familiar y personal, pues me radiqué en la ciudad de Barranquilla, ciudad donde resido actualmente. Trabajo con la Corporación Universitaria Rafael Núñez en el programa de trabajo social en la sede de Barranquilla, coordinando el área de investigación, y pues también continúo vinculado y participando como representante profesoral ante el CONEX, ante el Consejo Nacional para la Educación en Trabajo Social, pues organismo donde ocupo el cargo de fiscal del organismo y también participo en el comité editorial del CONEX, en la comisión de actualización de criterios de calidad, varios espacios que pues me han permitido también conocer a las y los colegas que se han dedicado a la gestión académica, a la docencia, a la investigación en diferentes regiones, en diferentes unidades académicas de trabajo social, y pues eso ha de alguna manera servido para fortalecer y retroalimentar también mi ejercicio docente, ¿no? Y mi ejercicio investigativo. Actualmente pues tengo a mi cargo el semillero de investigación del programa. También estoy con un proyecto de investigación sobre espacio público en la ciudad de Barranquilla, tema bastante particular, dadas las condiciones y los avances urbanísticos que ha tenido la ciudad, pero que de alguna manera el tema social pues ha sido poco descuidado, ¿no? Entonces, en eso pues estoy haciendo mi investigación y bueno, ejerciendo ya otro tipo de iniciativas a nivel de investigación aquí en la ciudad de Barranquilla. Bueno, gracias, profesor. Bueno, una excelente hoja de vida, respaldada por estudios de posgrado, por una experiencia en el campo de la política pública, en el campo de la investigación, en el campo de la docencia. Creo que tenemos un muy buen invitado para el tema que vamos a tratar hoy. Entonces, creo que iniciemos con el tema. A ver, el tema que vamos a tratar hoy tiene que ver con lo que es la reconceptualización del trabajo social, ese movimiento que se generó en América Latina por la década de los años 60 del siglo pasado, específicamente por el año de 1965, que cuestionó y criticó el trabajo social en su orientación inicial y planteó un trabajo social que se articulara a las necesidades del pueblo, que buscara darle respuestas, comprometido con el cambio. Fue un proceso bastante complejo, bastante polémico, que ya pues consideramos que pasó con resultados. No voy a adelantar si buenos o no. Eso dejémoselo al profesor que nos comente. Entonces, yo le preguntaría al profesor Rafael, cómo concibe lo que se ha denominado la reconceptualización? Gracias, profesor. Pues para mí la reconceptualización ha sido un momento clave en la historia de la profesión en términos de la remoción que generó en términos metodológicos, en términos epistemológicos, en términos también del ejercicio profesional. Por supuesto, la reconceptualización, como usted lo ha mencionado, sentó las también para establecer una mirada más crítica, pero a la vez más propositiva frente a las necesidades de transformación social en los diferentes escenarios, en los diferentes contextos, y más aún en un país como Colombia, donde los diferentes aspectos políticos, económicos, culturales,
pues han determinado procesos, yo diría procesos de transformación a nivel de la participación, de la visibilización de movimientos sociales, de organizaciones comunitarias, organizaciones de base que han sido de alguna manera acompañadas por trabajadoras y trabajadores sociales en las diferentes regiones del país. Si nos ponemos a revisar un poco la historia, pues la reconceptualización coincide en Colombia con el Frente Nacional, ¿no? Coincide con los gobiernos del Frente Nacional, gobiernos que limitaron precisamente unas libertades y un ejercicio pleno de la participación política en el país, ¿sí? En ese marco del bipartidismo, muchos movimientos y muchas organizaciones pues estaban cooptadas por estos partidos tradicionales, ¿no? Y esa dinámica también política, gubernamental del sistema estatal, gubernamental vigente hasta 1974 y que ya posteriormente en la década de los 70s y 80s, pues ya sabemos, tuvo una continuidad con gobiernos del mismo estilo, de la misma dinámica entre liberales y conservadores, pues incidieron precisamente en el surgimiento de grupos armados, guerrillas, grupos de autodefensa que incidieron también en lo que conocemos como el conflicto armado, ¿no? Yo siempre relaciono mucho las etapas históricas del trabajo social también con las etapas de nuestra historia política y económica y social del país, ¿no? En un contexto donde la participación estaba cooptada por los partidos tradicionales y limitada, por cierto, por el establecimiento, por el manejo que le han dado las élites hegemónicas pertenecientes a estos partidos tradicionales, pues permitieron aún más generar este debate de la reconceptualización en función de cuál es el papel de trabajo social frente a su compromiso con el cambio y la transformación social. Entonces, por supuesto, usted, profesor Jesús Gley, y muchos colegas, cronistas directos de esos cambios, de generar también esos debates desde la academia, desde la organización gremial, en un momento coyuntural para el país, para proyectar también una serie de cambios y transformaciones que se vieron reflejadas ya en nuestro contexto más reciente, digo reciente, hasta 1991. Es decir, todo ese proceso que generó el nacional, que generaron también todas estas políticas estatales, ¿no? Con esa influencia norteamericana en la planeación económica y en la planeación social, pues también sumando el contexto del conflicto colombiano, derivó en la promulgación de la Constitución Política en 1991 en un momento coyuntural, en un momento clave para la historia del país, ¿no? Yo pienso que la reconceptualización en trabajo social ha estado viva y sigue viva. Y fíjate, profesor Jesús Gley, que dejó un resultado muy importante, no solamente con todo el proceso de la Constitución de 1991, sino también ya con los procesos que se dieron en la implementación de ese marco constitucional, de ese marco normativo, ¿no? Ya empezamos a hablar de unos procesos de planeación participativa, de construcción de nuevas ciudadanías, empezamos pues ya desde la profesión de trabajo social a participar en otros espacios, en otros escenarios donde nuestros colegas han hecho unos aportes muy significativos, sobre todo en aquellos escenarios a nivel regional, a nivel local, de trabajo con las comunidades, de trabajo con las diferentes organizaciones sociales, en un país, insisto, marcado por la violencia, marcado por el conflicto, pero que de alguna manera esa reconceptualización en nuestra profesión ha dejado una serie de procesos alternos, ha dejado una serie de efectos muy positivos, no solamente para la profesión, sino también para el mismo ejercicio profesional y para el aporte mismo del trabajo social al desarrollo del país. Eso hay que reconocerlo, eso hay que destacarlo
y que de hecho las nuevas generaciones, es decir, nuestros estudiantes, yo ya estoy cercano a los 45 años de edad, pero ya las nuevas generaciones también de trabajadoras y trabajadores sociales, pues tienen ese reto de continuar precisamente con ese legado de la reconceptualización, o sea, en función también de ese cuestionamiento y del cuestionamiento del colocar el ejercicio profesional y el desarrollo profesional al servicio del país, al servicio de las comunidades ciudadanas. Más que un reto, diría yo, un compromiso ético-político que hay que fortalecer desde la academia y, por supuesto, desde la misma labor y gestión gremial, ¿no? Eso es Bien, bueno, precisamente un derrotero muy importante. bien, me parece que es una muy buena presentación vista, digamos, desde un docente en este momento en actividad en relación con esa dinámica de académica, con esa dinámica con los estudiantes, con la dinámica de la carrera. Bien, a ver, ¿qué cambio significó para los programas académicos la reconceptualización, ¿no? ¿Cómo fue el impacto en la escuela, ya en la escuela como tal, y cómo se manifiestan los planes de estudio y los programas académicos y qué cambios sufrieron? Okay. Es indudable, la reconceptualización generó transformaciones sociales y transformaciones curriculares, por supuesto, en el contexto de las universidades, de las unidades académicas de trabajo social, en términos de darle vida no solamente al debate que se generó de la reconceptualización, sino en términos del posicionamiento profesional, ¿no? El ubicar a trabajo social también como una disciplina, muchos lo llamamos una disciplina aplicada en las ciencias sociales, ya con un objeto de intervención pues ya más definido, y marcó también la incorporación de otros contenidos, de otros temas, de otros aportes, por supuesto, de las ciencias sociales y humanas a esa comprensión del objeto de estudio del trabajo social. A mí me tocó, por supuesto, en mi vida de estudiante de pregrado allá en Bogotá, en la Universidad de La Salle, poder recibir cursos, asignaturas de planeación social, de teorías del desarrollo, de los cursos ya de formulación y gestión de políticas públicas y políticas sociales, de todo el desarrollo constitucional, del marco de la participación y del contexto de los movimientos sociales, ¿sí? Elementos y contenidos que son claves también para entender las dinámicas propias de nuestros contextos locales, regionales y por supuesto nuestro contexto nacional y latinoamericano. Yo pienso que la reconceptualización dejó por supuesto a las unidades académicas mayores elementos, mayores opciones, mayores posibilidades para profundizar en los procesos de análisis del contexto social. O sea, yo siempre le digo a mis estudiantes que los trabajadores y las trabajadoras sociales somos netamente contextuales. Tenemos que leer el contexto social en términos de las dinámicas, en términos también de las problemáticas sociales, y allí precisamente los planes de estudio pues han tenido una serie de ajustes, una serie de cambios, también a partir de sus reflexiones internas como comunidades académicas en función de cuál es el verdadero sentido y el compromiso del trabajo social con la realidad social, con el contexto social, ¿sí? Y que cada unidad académica ha logrado adaptar de acuerdo también a su contexto regional, ¿no? Por supuesto, universidades como la del Valle, la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad de Antioquia, la Universidad de Cartagena, entre otras en el país, para tenerlas presentes, pues todas han hecho un ejercicio de reflexión curricular permanente,
Nosotros en la Corporación Universitaria Rafael Núñez también hemos hecho estos ejercicios de reflexión en función también del aporte que hace la profesión al desarrollo regional. Bueno, yo, bogotano, residiendo en la región Caribe, pues insisto mucho en la mirada del contexto regional. No es lo mismo la región Caribe y dentro de la región Caribe pues se dan también unas dinámicas y unas diferencias entre Cartagena, Barranquilla, Montería, Sincelejo, etcétera, etcétera. También las diferencias, las realidades socioculturales propias también de las subregiones y propias del país tan diverso y tan amplio que es Colombia, que es nuestro país. Ya en los planes de estudio, profesor, pues yo diría que permanentemente las unidades académicas están debatiendo y más que debatiendo, están siempre preguntándose sobre la reconceptualización. Esa pregunta que usted me hace es fundamental también para ese tipo de... Aló. Aló, aló. Continuemos. Bueno, entonces, sí, estaba diciendo, profesor y colegas del canal educativo Debates en Trabajo Social, que las universidades y las diferentes unidades académicas pues han incorporado permanentemente, más que el debate, la necesidad de preguntarse sobre los aportes de la reconceptualización al trabajo social y precisamente la necesidad de plantearse cambios, ajustes a los planes de estudios precisamente para resaltar ese compromiso que tiene la profesión con el desarrollo social, con la transformación social, con la construcción de nuevas ciudadanías y precisamente incorporando aportes no solamente de otras disciplinas, sino también enfoques, modelos también de planeación, de gestión, de intervención profesional que cualifican también no solamente la formación, sino el quehacer y el ejercicio profesional de las trabajadoras y los trabajadores sociales en el país. A mí me parece fundamental este ejercicio que las unidades académicas deben hacer, que lo seguimos haciendo, pero que en función de posicionar nuestra amada profesión en su respuesta o en su conjunto de respuestas a las demandas, a las necesidades de formación y no solamente de formación, sino de desarrollo social que el país requiere, pues ha sido una labor muy importante y muy permanente en la academia, desde las diferentes escuelas de trabajo social. Sí, a ver, me parece muy importante la caracterización que haces de la reconceptualización. Y digo muy importante porque en eso también hay una polémica a nivel internacional. Sobre todo es una polémica con una tendencia denominada la tendencia del trabajo social crítico, fundamentalmente la línea brasilera, que es muy respetable, pero que sostiene que solo el marco de fundamentación marxista debe guiar la intervención profesional, lo cual es respetable, pero creo que no, que en Colombia no se ha compartido y no se ha compartido desde los años 65 en ese debate que fue muy amplio, porque yo pienso que la reconceptualización generó algo importante y es que llevó al trabajo social a esa capacidad crítica, a esa capacidad analítica, a esa capacidad de tener esa visión política de que hablabas, esa mirada de largo plazo, esa mirada estratégica. El trabajo social es uno hoy y es otro antes de en el siglo pasado.
las facultades se transformaron, las facultades accedieron a la investigación, se conformó la comunidad académica, los investigadores, se crearon los posgrados. El trabajo social tiene una visión integral, política y crítica de transformación de esa realidad, del proyecto social, digamos, para el país. Yo creo que en eso hemos avanzado y en eso hemos guardado diferencia con otros países, pero bueno, eso también no hay un solo trabajo social ni hay un solo enfoque. Creo que en eso en Colombia hemos sido muy claros. Bien, hay un organismo que no hemos mencionado, que es muy importante. ¿Qué papel está jugando en este momento el CONES en ese proceso? Porque el CONES lideró desde comienzos de la reconceptualización y tuvo una articulación a nivel latinoamericano e internacional. ¿Cómo está el CONES hoy? ¿Qué proyectos jalona y cómo se articula a esta nueva perspectiva del trabajo social? Bueno, el CONEX tiene ya en su plan estratégico y en su plan de desarrollo como tal toda la realización con las unidades académicas afiliadas y no afiliadas de un proceso de reflexión en torno a la construcción de nuevos lineamientos para la formación profesional. Se tenía un documento desde finales de la década de los 90 y comienzos de la primera década del siglo XXI, que en su momento pues se habían recogido los aportes, las reflexiones de las unidades académicas en torno al trabajo social, pues ya en el contexto colombiano, pero de finales de los 90 y comienzos del siglo XXI. Este proceso que les menciono inició en 2018-2019, desde las diferentes unidades académicas, desde la misma asamblea del CONEX, se planteó la necesidad de iniciar un proceso de reflexión académica por regiones y también en cada una de las unidades académicas para diseñar y construir de manera participativa con todos los actores sociales integrantes de la comunidad académica, estudiantes, egresadas, egresados, docentes, incluso directivos, el construir unos nuevos lineamientos a partir de unos documentos que elaboraron diferentes colegas que integran la Comisión de Actualización de Criterios de Calidad del CONEX. Bueno, yo en este momento también hago parte de esa comisión, pero ya digamos que yo entré en la fase más de implementación de estos encuentros, de estas jornadas de reflexión. Precisamente en 2021 tuvimos la oportunidad de organizar encuentros regionales de manera virtual, donde participaron las diferentes unidades académicas afiliadas y no afiliadas al CONEX. Acá hay algo muy importante para resaltar, y es que las unidades académicas no afiliadas, que también están haciendo solicitud para ingresar al CONEX, tuvieron una participación muy importante, muy pertinente, en diálogo con docentes de las diferentes escuelas de trabajo social del país, siempre con perspectiva local, regional y nacional, respondiendo un poco a una serie de preguntas orientadoras frente al desarrollo de los procesos de formación, las prácticas académicas, la investigación en trabajo social, ¿sí? Cómo se concibe y cómo se puede formar en torno a la historia del trabajo social, a la fundamentación del trabajo social. De hecho, en 2022, pues, está pendiente la organización de un seminario taller nacional donde se pueda socializar los resultados de los encuentros regionales y los aportes también de las diferentes unidades académicas para consolidar ya un proceso que la misma comisión de actualización de criterios de calidad va a fortalecer, va a consolidar y lo va a presentar en una asamblea extraordinaria del CONEX que se estará convocando ya lo más posible para el segundo semestre de 2022.
Aquí hay que resaltar algo muy importante, profesor Jesús Gley y colegas que nos están viendo en el canal Debates en Trabajo Social, y es que la academia está más que preocupada, está muy pendiente de las diferentes dinámicas, de los diferentes debates, de las propuestas e iniciativas que se han planteado desde diferentes espacios, no solamente académicos, sino también gremiales, desde diferentes escenarios como la misma Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, la misma Red Colombiana de Organizaciones de Trabajo Social, desde los diferentes colectivos también de estudiantes y profesionales, pues se han incorporado también aportes de estas organizaciones. De hecho, en varios encuentros regionales en torno a los lineamientos para la formación profesional participaron algunos colegas integrantes de estas asociaciones y organizaciones también adscritas a la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, ¿sí? Entonces, el proceso ha sido participativo, han participado también los y las mismas estudiantes, egresados y egresadas de las diferentes unidades académicas, porque también es importante contar con la visión de nuestros egresados y egresadas, de nuestros colegas que, si bien es cierto, no están muy ligados a la gestión académica, a la formación profesional, son los que están viviendo el día a día, el desarrollo profesional. Entonces, para el CONEX ha sido muy importante incorporar precisamente las diferentes propuestas, las diferentes iniciativas, las reflexiones y los aportes que han hecho las y los colegas en torno a la formación profesional. Claro, una formación que esté acorde con los cambios políticos, sociales, culturales que ha vivido América Latina, que ha vivido Colombia, teniendo en cuenta precisamente esa diversidad de referentes epistemológicos. Aquí, desde el organismo, desde el CONEX, se ha venido respetando, por supuesto, las diferentes posturas, los diferentes énfasis que tienen varias unidades académicas adscritas y no adscritas al CONEX, que nos plantean desde el enfoque sociocrítico, desde el pensamiento complejo, desde el constructivismo social, desde otros referentes, aportes muy significativos, muy importantes para la formación profesional. En eso estamos en el CONEX. Bien, bueno, yo creo que hemos ido viendo una visión también muy dinámica y muy de contexto del trabajo social en el país. Lo mismo en nuestros organismos, eso lo hemos podido apreciar, por ejemplo, también con la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, como también en su afán por articularse con la academia, con la región. Bueno, yo haría una pregunta final. En medio de esta crisis que vivimos, de esta crisis social, de precarización, de crecimiento de la pobreza, de la pandemia que acentuó los problemas sociales, de esta emergencia social y política y económica, ¿cómo se articularía el trabajo social en las regiones? Una manera ya, digamos, sin perder la autonomía de la universidad ni su sentido crítico, pero sí necesitamos el trabajo social articulado a las regiones mirando la problemática social como tal. Entonces, ¿cómo podría ser esa articulación? ¿Cómo la ves? Bueno, el trabajo social en las regiones pues es fundamental porque ahí hay una perspectiva relacionada con la identidad sociocultural, ¿sí? Con el desarrollo regional y el desarrollo local. Y en ese sentido, desde el CONEX pues se ha venido trabajando desde 2018 en un proceso de regionalización, no desconociendo los procesos anteriores que se habían planteado, que se habían desarrollado no solamente en el CONEX, sino en general en los demás organismos, en la Federación Colombiana de Trabajadores Sociales, por supuesto. Pero en ese escenario es clave, uno, el apoyo también entre la academia y los diferentes organismos profesionales con los colectivos profesionales. Es decir, llámense organizaciones estudiantiles, organizaciones de profesionales con perspectiva también local y regional. Hablo del caso que me compete aquí en la región Caribe,
Por ejemplo, en la ciudad de Barranquilla nos hemos reunido también los docentes de las escuelas, de las unidades académicas de la ciudad, también por la cercanía geográfica con Cartagena, bueno, ya con Riohacha, Montería, Sincelejo, pues hemos hecho también un trabajo muy interesante en términos de proyectar un escenario, no una red, sino un nodo que se articule también a una red existente en el CONEX, que es la red Mitras, por ejemplo, que pueda generar también una serie de proyectos, una serie de iniciativas, no solamente a nivel académico, sino a nivel gremial, que fortalezca ese trabajo desde cada una de las regiones, perdón, desde cada una de las ciudades, con una mirada y con una perspectiva Caribe, regional Caribe. Algo muy similar están haciendo en la región centro, allá en mi ciudad natal, en Bogotá, en la región nororiente, en Bucaramanga, en Cúcuta, en las ciudades donde funcionan unidades académicas de trabajo social, por supuesto en la región occidente pacífico, sobre todo en Antioquia, el Valle, Eje Cafetero, el sur del país, en Nariño. Es importante generar también más que planes de acción, implementar esos planes de acción en términos de facilitar procesos de asesoría, de consultoría, que desde los diferentes organismos también se pueda entrar a direccionar, por ejemplo, proyectos de intervención social en los municipios, en las capitales de departamento, que podamos también tener una incidencia más que política, una incidencia profesional en los procesos de toma de decisión también y de gestión de las diferentes políticas públicas. Uno ve, por ejemplo, a los colegas psicólogos o de otras disciplinas participando en las mesas locales de infancia y adolescencia, ¿no? En los comités locales, en los comités municipales o departamentales de política social. Algo muy importante es que nosotros los trabajadores sociales, las trabajadoras sociales deben estar en esos espacios de participación y de gestión pública en las diferentes redes, mesas, comités de política social. Y ahí le hacemos un llamado también muy importante, por supuesto, al Consejo Nacional de Trabajo Social. La nueva presidenta, la profesora Alexi Pérez, ya conoce también de esta propuesta que le hemos planteado también desde el CONES y desde diferentes unidades académicas, y es que también los organismos puedan funcionar a nivel regional y a nivel local, es decir, que no todo se concentre en Bogotá. Yo ya me he dado cuenta, trabajando aquí en Barranquilla, de el excesivo centralismo que hay en este país, concentrado en Bogotá, en términos de las funciones y en términos de las decisiones que se toman desde la capital. O sea, obviamente aquí no estamos desconociendo dinámicas institucionales, pero sí buscamos generar unos mayores procesos de autonomía y de gestión en las regiones. Aquí en la región Caribe también hay una serie de capacidades, una serie de posibilidades de gestión que se pueden hacer, no solamente desde las mismas unidades académicas que ya venimos trabajando en el contexto de la regionalización, sino también de un trabajo mancomunado con las organizaciones de profesionales, con las organizaciones estudiantiles, con los diferentes colectivos, en términos de esa gestión y de esa participación en diferentes escenarios y en diferentes mesas, comités, redes de política social a nivel municipal, a nivel departamental. Eso hay que promoverlo. En eso el CONEX, y lo hablo por lo que me compete en ese sentido, el CONEX ha estado promoviendo en los diferentes planes de acción regional esa participación, esa vinculación a esos escenarios, precisamente para que las mismas unidades académicas y los organismos, las organizaciones, podamos tener una mayor visibilidad, una mayor participación en esos espacios. A ver, yo creo que ha sido una charla bien interesante porque mostró desde situaciones generales de desarrollo de la profesión hasta articular la universidad con lo local. Y mostró también algo, y es la visión que Colombia ha tenido
de la reconceptualización, que ha sido una visión de una mirada crítica de la realidad, de una mirada política, de una mirada social, pero también articulado a esa realidad, no por fuera de la realidad, porque no nos podemos quedar en el debate por fuera de contexto, en el debate interno académico, sin salir a articular ese conocimiento en países y en sociedades que lo requieren. Me parece muy importante lo último que señalabas frente a la situación de los territorios ahora, el desarrollo local. Y hay algo que yo he sostenido, y es que hay un déficit de participación de trabajo social en el campo de la política pública, de la política social. El trabajador social, las trabajadoras sociales son profesionales con formación en política social y en la formulación y ejecución de proyectos sociales, pero pienso que falta más intervención allí a nivel de la formulación, a nivel de la dirección, de la coordinación de esos proyectos. Me parece que eso se logra también con un mayor énfasis en la universidad y una mayor claridad con el estudiante de cuál es ese rol y qué significado tiene ese rol en el impacto desde el ejercicio profesional y en el impacto del desarrollo local. Bien, yo creo que ha sido una charla, me pareció bien interesante. Mostró una faceta diferente de la reconceptualización que es válida porque no hay un solo modelo y yo creo que ese ha sido también mi punto de vista, que lo he venido sosteniendo y lo he sostenido desde ya hace mucho tiempo. No hay un solo modelo ni hay un solo enfoque. Entonces, Colombia mostró que tiene una visión, que está trabajando y que tiene organismos que están articulados como el CONES, como la Federación, como esperamos que el Consejo ahora con la nueva presidencia se articule más a los organismos y a las escuelas. Bien, yo le doy las gracias al profesor Rafael. Creo que ha sido una charla bien interesante. Esperamos seguir con estas charlas y esperamos que el profesor en otra ocasión lo vamos a invitar para que continuemos con estos temas. Muchas gracias y entonces los espero para la otra semana con otro tema. Bueno, Muchísimas gracias. gracias, profesor Jesús Gley, por esa invitación y bueno, un cordial saludo para todos los y las colegas que siguen el canal educativo Debates en Trabajo Social. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, gracias, profesor, y gracias sí, a las colegas y a los estudiantes que nos escuchan y que nos siguen ya cada 8 días. Bueno, gracias. Muchas gracias.